Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Salavid. Felicitar a las mujeres de todo el país. El día de ayer fue el Día Boliviano de la Mujer. Felicitar a las mujeres valerosas que han hecho historia en nuestro país y que día con día sostienen la economía, la familia y la sociedad en Bolivia. También recordar que hoy, 12 de octubre, es el Día Internacional del Descubrimiento de América, por decirlo de alguna forma, más bien de la llegada de Colón a nuestro continente, lo que tiene connotaciones históricas hasta nuestros días. Bueno, queridos amigos, sean bienvenidos. Esto es Salavid. Queridos amigos, estamos de retorno. Saludamos a una de las insignes autoridades del Departamento de La Paz, que hoy en día es candidato a la presidencia por el movimiento Tercer Sistema, el doctor Félix Pazzi. Bienvenido, doctor. Es un honor tenerlo en nuestra casa, en Salavid, para ver un poco de la propuesta de lo que es el movimiento Tercer Sistema para estas elecciones 2019. Muchas gracias, te agradezco y saludar a los televidentes del canal universitario y fundamentalmente el programa Salavid. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Señor gobernador, hemos visto el día viernes una connotación importante en relación de la realización del Cabildo desarrollado en el Departamento de La Paz, en el Departamento de Cochabamba, pero hemos visto masivamente acudir a la gente al Cabildo en relación de lo que viene a ser la oposición a las elecciones, bueno, a la reelección del binomio que en este momento ocupa la presidencia. Sí, a mí me alegró bastante desde que empezó Santa Cruz, con una multitud de personas que se han concentrado de diferentes edades, de diferentes clases sociales. En caso de Santa Cruz, con dos reivindicaciones específicas, ¿no? Y el de reclamo, digamos, al daño ambiental que se ha sufrido Santa Cruz con el incendio que ha tenido algo, como se dice, algo incomparable en estos últimos siglos, incluso yo diría. No creo que hayamos tenido de esa magnitud. Entonces esa rabia, ¿no? Y al ver que incluso a pesar de muchos pedidos de diferentes instancias, ¿no? Para que se pueda declarar como emergencia nacional, como desastre nacional, el gobierno no hizo caso y esa rabia creo que volcó a la calle a la gente de Santa Cruz. Y por supuesto nadie va a olvidar lo que ha negado el resultado del referéndum del 21 de febrero. Eso está presente, está todavía muy latente en todos los bolivianos, entonces eso ayudó a que salga mucha gente, ¿no? Y ahora ayer, aquí en La Paz, de igual manera, bastante multitud, ¿no? Yo, antes que se realiza, había dicho algunos elementos. Uno de ellos había dicho, hay que valorar siempre y cuando esto sea una concentración de la ciudadanía y no sea, digamos, un acto político. Y creo que lo hicieron de esa manera, han convocado a toda la ciudadanía, pero no ha hablado ningún político. Yo creo que eso es destacable, porque yo lo considero precisamente que el resultado del referéndum del 21 de febrero es un resultado del pueblo, indistintamente de partidos. Evidentemente en su momento, 2016, han hecho varias campañas, algunos son
digamos, grupos políticos. Yo me acuerdo, incluso yo encabecé, ¿no?, digamos, una campaña para que nadie vote por el sí. Entonces, cada uno de los partidos, ciudadanos, instituciones jugaron un rol importante. En ese sentido, el resultado era del pueblo. Hay un momento en que empezaron a enajenar esa decisión del pueblo ciertos partidos, y yo condenaba ese hecho. ¿Qué partidos? Por ejemplo, Bolivia dice no, además pone la sigla Bolivia dice no, ¿no? Y eso no correspondía prácticamente. Y en esos momentos precisamente empezó a alejarse la gente, cuando diferentes partidos... Decir que esto ha fragmentado lo que viene a ser el movimiento opositor al gobierno del MAS. Claro, pero no fundamentalmente, porque cuando han reivindicado ya los partidos políticos y que se han abanderado de que son defensores de los resultados del 21 de febrero y eran expresión de partidos de derecha fundamentalmente, el pueblo se ha alejado. Y por eso no ha tenido resultado varias huelgas que han hecho, no ha tenido ninguna convocatoria, prácticamente les ha dejado solos. Y eso era una muestra de que era el resultado del referéndum del 21 de febrero, era del pueblo, y nadie puede apropiarse de eso. Señor gobernador, conocemos que La Paz, específicamente el Alto, y sobre todo los movimientos indígenas originarios, que en todo caso un líder como usted, como el movimiento Tercer Sistema, son de los pocos que, nuevamente reitero, líderes de este movimiento indígena, de esta emergencia indígena que surge el 2003 y que pone a la cabeza de nuestro país al presidente Evo Morales. Sabemos que no es precisamente Santa Cruz en base al voto, no es precisamente Santa Cruz en relación de lo que viene a ser los movimientos sociales quienes sacaron del gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué opina usted del futuro de lo que es estas elecciones? En caso, por ejemplo, de ganar el presidente nuevamente, el presidente Evo Morales, ¿podrá ser que La Paz y nuevamente el Alto, los movimientos originarios, encabecen una transformación política como en el 2003? En este momento, el movimiento al socialismo está debilitado, inclusive en las propias organizaciones sociales y fundamentalmente en las organizaciones sociales indígenas. Está fragmentada. No está desaparecida, pero está fragmentada. En este momento, por lo menos yo lo veo en las provincias fundamentalmente, que es sostén principal del presidente Evo Morales. En este momento están divididas en dos, entre el movimiento Tercer Sistema y el movimiento al socialismo. Así, esto no entra todavía a las organizaciones indígenas y también a los migrantes, que son fundamentalmente los barrios populares, y eso es la Constitución y eso es la mayoría. Entonces, a eso evidentemente el Evo sigue apostando y sigue siendo también, como se dice, ¿no?, como una especie todavía subsistente en esa organización. Pero hay que ser realista. Creo que la derecha en sí no tiene retorno, así objetivamente hablando. Muy probablemente puede alcanzar hasta cierto lugar. Yo tengo calculado más bien incluso los porcentajes. No va a pasar el 30 o el 30%, porque ese es el voto histórico. Y solo que ahora están yendo divididos, ¿no?, entre Ortiz y Carlos Mesa, y sumados suman justo los 30. Digamos que ha habido, incluso algo de favoritismo. Lamentablemente el tribunal también ha apostado, ¿no?, encuestas autorizadas, encuestas no autorizadas, y eso hasta las encuestas no puede, tener una certeza de cientificidad creíble en este momento, las publicadas, por ejemplo. En cuanto a las encuestas, el doctor Félix Pazzi mencionó que en varias encuestas que no están siendo publicadas se encuentra el movimiento Tercer Sistema en un tercer lugar. Yo he visto, por lo menos de los que me contaron, y me contaron no porque soy político, porque fundamentalmente me cuentan a mí porque dicto clases todavía en la universidad, mucha gente que trabaja en algunas instituciones que han solicitado para ser autorizadas para llevar este tipo de encuestas. Por ser docente me cuentan esta situación. Conozco 4 empresas. Uno creo que les ha autorizado,
el tribunal recientemente, después de de haber hecho una peregrinación bastante tiempo, ¿no? Pero les ha autorizado, pero cuando ella quería publicar también los medios la han cerrado. Pero ayer Herbol creo que se publicó un resultado totalmente distinto de los que han llevado adelante las autorizadas, ¿no? Ahí me sorprendió, por ejemplo, que está en empate entre Carlos Mesa y, ¿no? Y ahí yo digo algo inédito, que no hay ninguna encuesta. Ahí, por ejemplo, estoy yo en cuarto lugar bastante fuerte. Hay otros 3 encuestas que me dan lugar, tercer lugar, segundo lugar, y en alguno incluso voy empatando con Evo Morales. Pero estas encuestas además hay que considerar, ¿no?, que cuando ya hacen encuesta más amplio, tomando en cuenta no solamente los capitales de ciudades, sino provincias, cambia totalmente la situación en los resultados de la encuesta. Entonces, esto es un elemento que hay que considerar. En ese sentido, yo estoy casi seguro, ¿no?, que estamos bien posicionados como movimiento Tercer Sistema. Doctor, durante las elecciones para gobernador usted obtuvo, a través de la sigla Solvo, uno de los históricos triunfos para el Departamento de La Paz en relación al movimiento al socialismo. ¿Por qué ha cambiado tanto la preferencia política de aquel entonces a estos años? Seguimos viendo al movimiento al socialismo en preferencia en el Departamento de La Paz. En una competencia electoral siempre hay que ver los niveles, con quién vas compitiendo. En este momento estamos compitiendo con Evo Morales. En las subnacionales estamos compitiendo en cuanto se refiere al movimiento al socialismo con Felipe Huanca. Prácticamente no tiene ningún liderazgo, ¿no? Por si he hecho, digamos, ¿no? En relación del liderazgo, podríamos no precisamente decir en relación a la capacidad, sí, considerando que usted es doctorado, sí. Y el presidente Evo Morales es doctor honoris causa. Todavía la gente, ¿no? Fundamentalmente un partido gana, por lo menos de lo que sé yo, ¿no?, de los estudios que podemos hacerlo, son 3 elementos que dirigen un partido. Evidentemente el liderazgo es tan importante, todavía nuestra sociedad es bien caudillista. Por eso lo creen todavía en Evo, aunque ya no es lo mismo que antes, pero creen. Por eso yo siempre llamo, es una fuerza decadente, pero todavía creen, ¿no? Particularmente el sector más popular y los sectores más indígenas lo creen, aunque ya no es una unidad monolítica que ha sido antes, ¿no? Y segundo, depende de la estructura del partido. La estructura significa, quizás es el elemento más sostenible para un partido. Y el tercer elemento es precisamente la propuesta. Yo creo que son 3 elementos que hacen a un partido su sostenibilidad. En este caso de Evo Morales, en estas elecciones, ¿no?, si bien ya no es una fuerza importante como antes, pero es una fuerza subsistente bastante interesante. Ahora, en esta gente que apostó a Evo Morales, precisamente su fragmentación no se fue a Carlos Mesa, tampoco a Óscar Ortiz, sino fundamentalmente está apostando al movimiento Tercer Sistema, precisamente por esta característica incluso diríamos nuevamente, de liderazgo. Esa característica de liderazgo que menciona, ¿qué es el movimiento Tercer Sistema? ¿Cómo se plantea como una alternativa en relación de lo que viene a ser el movimiento indígena? El movimiento indígena está postergado hasta el año 2003. Sí. Nosotros es la única fuerza que presenta un proyecto de transformación que cuesta todavía creer en la gente, aunque tienen prácticas, pero en términos de ideología les cuesta todavía. Nosotros lo que nos hemos propuesto, no solamente como partido para estas elecciones, sino que este movimiento Tercer Sistema se convierte en partido, porque detrás de eso viene todo un movimiento ideológico, todo un pensamiento crítico al capitalismo liberal y crítico al socialismo de Estado. Eso es el movimiento Tercer Sistema. ¿Cuál vendría a ser la ideología del movimiento Tercer Sistema? Lo comunal que hemos planteado
en devolver el poder, la libertad, la soberanía y la autodeterminación al pueblo es la base fundamental. Eso significa cosas bien concretas en la parte de estructura de la sociedad, en la economía, por ejemplo, ¿no? Cuando planteamos, ¿no?, que la única manera que no haya explotación, que no haya enajenación, ni por un capitalista ni por un Estado, solamente decimos que el trabajador, la única manera es que el trabajador tenga su propia empresa, pero su propia empresa administrada por ellos mismos, pero además que en esa empresa sean ellos mismos los trabajadores directos. Y ese planteamiento nunca se ha visto. Eso es devolver el excedente económico precisamente al pueblo trabajador. No es algo que está sucediendo como fenómeno. Justamente para mayo de este año en el programa realizamos un sondeo en relación del crecimiento de las empresas, del número de empresas en relación de lo que viene a ser Fundempresa, el registro de la empresa en Bolivia. Y la mayoría tiene una empresa. Los bolivianos, a falta de fuentes laborales que vengan a ser del Estado, de empresas estratégicas, de empresas privadas, tiene lo que más se puede denominar como un fenómeno del crecimiento empresarial particular. ¿No se está incursionando en lo mismo que ha hecho el MAS? El problema es que ahí las obliga a la gente que se convierte en Fundempresa, porque precisamente nuestras normas son tan liberales, solamente admite una empresa privada. Nuestra sociedad está organizada en asociaciones, con reconocimiento de personalidades jurídicas, la mayor parte. Pero las asociaciones en nuestro Código de Comercio son consideradas como entidades económicas sin fines de lucro. Prácticamente no pueden ellos hacer negocio, las asociaciones. Como no pueden hacer negocio, tampoco pueden generar economía, aunque están en la economía, pero de manera marginal. Precisamente lo que nosotros planteamos, que esas asociaciones debían ser la base fundamental de la economía. No necesita estar inscrito en Fundempresa, porque ya tienen personalidad jurídica. Lo que sí hay que cambiar es el Código de Comercio. Y en el Código de Comercio solamente diga esto, ¿no? Las asociaciones son entidades económicas que generan excedente económico suficiente para inyectar capital o porque puede hacer acceder al crédito o a fondos de fomento. Las asociaciones tranquilamente, por ejemplo, pueden adjudicarse obras. Estoy hablando, por ejemplo, de la Asociación de Constructores. Hoy día no pueden hacerlo como asociación. Tienes que convertirte en privado y tienes que registrarte en Fundempresa. Lamentablemente es así, ¿no? Y porque eso nomás te admite tus normas bolivianas, porque no reconoce como una entidad económica con posibilidad de hacer negocios como asociación. Entonces lo que el movimiento Tercer Sistema, cuando plantea lo comunal, está diciendo la base fundamental de la economía va a ser las empresas comunales, empresas asociativas y empresas cooperativas, sin desconocer lo privado. Pero la empresa privada prácticamente tendría que competir con estas asociaciones, con estas empresas más manejadas por la colectividad, por el pueblo trabajador mismo, ¿no? Y esta es la gran diferencia. Entonces, el movimiento al socialismo prácticamente, al no concebir de esta manera, ¿no?, obligó a mucha gente que no tiene trabajo a inscribirse en Fundempresa bajo el criterio de que esa gente que se ha inscrito en Fundempresa si algún día va a adjudicarse obra, y para pequeñas cosas. Muchos les ha ido mal, porque cuando te inscribes en impuestos con registro de NIT, ¿no?, a la semana siguiente el impuesto llega con una notificación. O te has adjudicado una obra, ¿no?, que después nunca más pudiste adjudicarte, pero ya digamos, en el momento de declaración de utilidades, etcétera, ya no lo tienes. Y resultas debiendo más cantidad de dinero que tu capital original. Esa es la situación, la tristeza de las empresas afiliadas a Fundempresa que han aparecido. Y ya no es la solución, las empujan más bien a peor pobreza a la gente.
Doctor, tal vez pasando un tema, ya hemos visto claramente que el crecimiento de la empresa en Bolivia en realidad ha sido el crecimiento del comercio informal, Así es, registrado en Fondo Empresa. Pero pasando un tema tal vez más del ámbito de gobernación. Nosotros conocemos, los medios de prensa, que la gobernación de La Paz, al ser opositora al gobierno del MAS, no ha recibido el mismo trato que otras gobernaciones o que otros gobiernos departamentales. ¿Cuál ha sido la situación de Félix Pazzi en lo que viene a ser la primera magistratura del departamento? No lo sé cuál habrá sido la relación con otras entidades. Y te voy a ser bien honesto. Más bien, el gobierno central ha aprovechado de los gobiernos municipales y departamentales que era de su partido para tratar peor mal que a mí. ¿Y por qué? ¿No? Todo su presupuesto de las gobernaciones, casi al 100%, se ha hecho poner contraparte. Y solamente en eso han gastado. Y no hacen aparecer ninguna obra como gobernación. Y como gobernación, La Paz, eso es hemos marcado la diferencia, ¿no? A nosotros, por ejemplo, ABC nos exigía que pongamos contraparte. Yo no me he opuesto, en el sentido de que era su responsabilidad del ABC para hacer carreteras y no puede usar dinero de la gobernación, ¿no?, para hacer esa carretera. Porque la gobernación, con el presupuesto que se asigna, tiene la obligación de cumplir su competencia departamental. Lo poco presupuesto que hemos recibido lo hemos invertido en la competencia departamental, a diferencia de otras gobernaciones. Si a cualquier ciudadano pregunta de otro departamento, dice, ¿cómo se ven las obras del departamento de La Paz hecho por la gobernación y cómo no vemos aquí? ¿Cuántas obras en la gestión de Félix? Nosotros, por ejemplo, hemos apostado precisamente por, tal como había prometido en la campaña, recuperar el liderazgo económico del departamento. Y hemos invertido en la infraestructura productiva. En caminos creo que hemos avanzado, ¿no?, algo como si incomparable que ninguna gestión de anteriores, ni prefectos ni gobernadores. Hoy día estamos asfaltando alrededor de 40 caminos. Y unos ya entregados por tramos y otros en ejecución. Es algo inédito. Hemos apostado seriamente en agua, hemos apostado en energía y hemos apostado fundamentalmente en la formación de la gente en los institutos tecnológicos. Eso es gran apuesta. Y yo te diría hoy día con orgullo, ¿no?, creo que esto incluso puede constatarse con las empresas, ¿no?, con la Federación de Empresarios del Departamento de La Paz, porque hemos contratado a muchas empresas. Eso ha dinamizado en cierta medida la economía, también hemos aportado. Yo he recibido con 25% de aporte departamental de La Paz al PIB, con 25%. Santa Cruz tenía 29% cuando entré. Hoy, ¿no?, estamos igualando a Santa Cruz, somos 28%, Santa Cruz 28%, La Paz, la que aporta al PIB nacional. Doctor, y siendo ustedes perteneciente a la gobernación, el acelerador lineal para los enfermos con cáncer debería estar ya establecido en diciembre. Sí, debía estar funcionando. ¿Es un problema logístico de ustedes? No, el problema es el trámite burocrático, porque teníamos que sacar cobalto. Nosotros hemos pensado que va a ser fácil de sacar cobalto. Por eso hemos comprado el equipo de tomotherapy, ¿no? Y prácticamente casi un año, solo trámite tras trámite. ¿Ante quién? Ante varias instancias. En primer lugar, teníamos que licitarlo o invitar a INVAP, la que había traído el cobalto, obligatoriamente. INVAP siempre respondía de Argentina que no tenían tiempo. Es como, claro, no les va a interesar sacar y llevárselo. Hemos tenido que obligarla. Eso ha tardado. Pero después teníamos que hacer el trámite de cómo contratar, porque nuestras normas, ¿no?, apuestan por licitación. Y no hay contratos por excepción. No hay reglamentación al respecto.
Para seguridad ciudadana existe, pero para el resto no existe. Entonces teníamos que superar y esas consultas ante el ministerio, etc. ¿no? Y de paso teníamos que tramitar ante la aduana, que es otro trámite burocrático, a la institución de energía nuclear, otra trámite para autorizar, más bien después han comprendido, han facilitado. Teníamos que tramitar ante el ejército, ante la policía. Prácticamente ha sido un calvario sacarlo. Más ha costado comprar un acelerador nuevo que retirarlo. Pues ha sido un calvario. Más bien ya hemos logrado, en el mes anterior, en septiembre, se lo han llevado y ahora están trabajando en el búnker ya para instalarlo. Pienso que en noviembre ya va a empezar a funcionar. Van a instalar ya por fin este acelerador lineal. Doctor, es una alegría para, los miembros de la prensa que hemos visto sufrir a los enfermos de cáncer en La Paz en relación de saber que ya en noviembre vamos a tener un acelerador lineal en La Paz. Pero algo más puntual en relación a las elecciones. Quisiéramos conocer sus propuestas de manera sucinta, clara, para la población. Félix Pazzi, presidente. 6 propuestas que hemos planteado. 1, empresa propia para los jóvenes. Y las asociaciones se conviertan en entidades económicas que generen excedente, de igual manera las cooperativas. Primera propuesta. Segunda propuesta, que se asocia a eso, ¿no? La educación dual. Es decir, que el joven desde 12 o 13 años o 14 años, cuando están entrando a tercero de secundaria, que hoy día es, ¿no? Pueden empezar a trabajar en cualquier área, pero trabajar. Mitad de trabajo, 3 días trabajo y 3 días de estudio. ¿Qué va a estudiar en el aula? Va a estudiar en lo que han trabajado. Si uno trabaja, por decir un ejemplo, industria textil, tiene que aprender toda la teoría de lo que se relaciona materias con industria textil. Así sacamos al bachiller de 17, 18 años con una profesión, ¿no? Listos para emprender una empresa o tener un trabajo, empleo seguro. Y eso es revolucionar la economía. Y la tercera propuesta en el campo político, hemos dicho que las normas, las leyes, las políticas públicas deben ser decididas en una deliberación colectiva. Estos sean ampliados, pueden ser congresos, cabildos, juntas, lo que se llame, deliberación colectiva. Y solamente los representantes tienen que ser, ¿no?, portavoces de esa deliberación colectiva. La deliberación colectiva es la que tiene que decir qué ley quieren hacerlo. Y los asambleístas, sea nacional, departamental o concejales, tienen que decir solamente lo que ha dicho, cumplir lo que ha dicho su pueblo al que representa. Así devolvemos el poder verdadero al pueblo. Y esos representantes incluso pueden ser elegidos sin mediación de partido político, sino de manera directa, ¿no? Y regulados por turno y votación. Y la tercera propuesta, que desafía igual al mundo, es que la justicia sea manejada, administrada por la propia colectividad a través de sus organizaciones representativas. En las ciudades son juntas de vecinos y en el campo son autoridades originales campesinas, ¿no? Y eso lo otorgamos por ley. Eso no va tal vez convertir en una anarquía la relación de la administración de justicia. Es la única manera de superar, la única manera, porque hay que fortalecer los laboratorios científicos para cualquier tipo de delito. En vez de llevar esos resultados del laboratorio a un fiscal, que nunca va a solucionar el problema, nunca soluciona, lo único que va a mandar como detención preventiva, después no sabe que se olvida, ¿no? Y además es mercantilista, cuesta plata, es retardatorio y además obedece a intercambios de favores, mientras en junta de vecinos eso no va a ocurrir. Y en junta de vecinos no es al caos que va a hacer, sino que va a estar, ¿no?,
otorgado esa potestad por una ley, que la ley va a poner ciertos límites y una ley va a decir que generen sus propios procedimientos y la sociedad va a redactar su propio procedimiento. Y para elaborar su propio procedimiento, hoy día en una sociedad letrada, en la Junta de Vecinos, que hay comunicadores, hay sociólogos, hay profesionales, tranquilamente van a redactar el mejor procedimiento. Pero eliminamos totalmente la retardación, el mercantilismo, el intercambio de favores. Es la única forma de solucionar estructuralmente el manejo de la justicia. ¿Qué delitos administraría los fiscales jueces? 2 delitos de Estado, que es la corrupción pública, ¿no? Traición a la patria, o algunos delitos que afecten a la generalidad de la sociedad, que no es un delito entre partes, entre ciudadanos, ¿no? Y eso sí podían ser elegidos a partir de la selección de concurso de examen de competencia por parte de la universidad y evaluación de méritos, pero nunca debían elegir los políticos. Quizás de esa manera podemos respetar todos una constitución. Mientras esté, digamos, en manos, digamos, de los políticos la designación de las autoridades judiciales, no va a pasar nada. Siempre no va a haber personas que no respeten la Constitución y las normas existentes. El doctor Félix Pazzi es conocido por ser un hombre de pueblo, un hombre que ha representado al movimiento indígena y que hoy en día se presenta como una de las pocas propuestas del movimiento indígena a la presidencia del Estado. Doctor, diríjase a la población, invíteles a votar, pero en lo principal, en Aymara, porque el 60% de la población boliviana habla aymara. El pueblo en este tiempo, aunque no ha habido suficiente tiempo para socializar esta propuesta desafiante evidentemente al pensamiento del mundo, porque en el pensamiento del mundo es una vez, no como que hubiera capitalismo y socialismo nomás, y nosotros hemos planteado otro tipo de pensamiento comunal. Humanacao, Hilatanaco, Kuyakanaka, Unijapjata, Suma Muitasepjata, ¿no? Kitirusa acompañan y botonak nayaja manakar sapjama y anaptasian y champi presidencia taki, ¿no? Nayaja hankosa kitun kamayawa papeletanja ukaria anaptasian humanakao yatipta historia haniwa kutan kaspate yaka kun kitina kateja apnakapkana akamarkja ichaja upanaka yakata apnakalimun hapjo ukhani o pilimitikaraks humanakao pero jepa arunepta, entonces nayaja solamente maitaba jama, nayaro acontapjita mabutompe nayaja vale agradecer jama piñay taquijilatana cuyacanaka. Muy agradecidos con la presencia del gobernador del Departamento de La Paz, candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema, doctor Félix Pazzi, doctor de doctorado. Bueno, queridos amigos, esta clase de candidatos son los que tenemos en Bolivia, que cumplen méritos académicos, profesionales, incluso en relación de ser autoridades. Nuevamente reitero, estamos agradecidos con esta participación en nuestra casa y esperamos que no sea la última vez. Queridos amigos, vámonos al papiro de oro. Bernardo Huarachi, el hombre que en sí mismo es una montaña. Segunda parte. Bernardo Huarachi, alpinista, andinista, boliviano. Nació en 1953 en la localidad de Patacamaya, departamento de La Paz. Inició sus actividades en el deporte de alta montaña en 1974, especializándose en el Club Alpino Alemán. Después de conquistar el Aconcagua, el Ojo del Salao, su mayor proeza fue conquistar, entre los pocos hombres que lo han logrado, el monte Everest, demostrando que la fuerza de voluntad de un hombre lo hace invencible. Bernardo Huarachi ha conquistado las cumbres más altas del mundo en los 5 continentes del planeta: en Asia, África, América, Europa y Oceanía. El 4 de diciembre del 2019, a los 66 años de edad,
Bernardo Guarachi se encamina a su última conquista, la cumbre más alta del continente de la Antártida. Por ello, el deportista, alpinista, Bernardo Guarachi es papiro de oro, ciudadano notable. 25 de mayo 1998 fue el día del aniversario del capital de Sucre, ¿no? Entonces, pues, cuando faltaban 5 minutos para las 6 de la mañana, o sea, 5:55 hora Nepal, a esa hora, en la mañanita, muy temprano, hay un trípode en la cima, como este trípode de la cámara, de metal, puesto por los chinos, que ha puesto en 1970 por el señor Mao. El presidente Mao lo ha obligado para que ponga este trípode en la cima del Everest para dividir la frontera entre Nepal y Tíbet, o China, ¿no? Entonces ese fierro está ahí. La mejor prueba es estar junto a ese trípode. Si no está eso, la fotografía no sirve para nada. Puede sacarse en cualquier lugar, no es cima. Lo que comprueba es ese fierro que divide la frontera. Entonces, de esa manera se comprueba haber estado. Con los dos amigos que tengo, con los dos amigos que hemos estado en la cima, que están vivos, que hace 2 años estaba aquí, primero el Chiu acá, y el otro va a venir el próximo año. 3 hombres ese día logramos. Claro que ellos estaban acompañados con sherpas. Cada uno tenía 2 sherpas, yo era solito, como boliviano. Porque no tenía plata para llevar al sherpa, no tenía dinero para pagar. ¿El sherpa es un guía? Sí, es un guía, te sirve como guía, te sirve como apoyo para todo. Entonces, yo no tenía para llevarlo, para pagar, yo tenía que cargar mi botellón de oxígeno. En cambio, esta expedición de Singapur se lo llevaba los botellones de oxígeno los sherpas. Pero yo soy igual que Sherpa, quizás mucho más en ese año, porque era mucho más veloz, mucho más capaz, mucho más resistente, que los Sherpas desde 7000 ya andaban con oxígeno. Yo no necesitaba a la altura de 7000 oxígeno, sino a partir de 8000. Si es que por no enfriarme, no necesitaba usar oxígeno. Entonces son cosas que uno sufre en estas expediciones, grandes expediciones en Himalaya. Llegué con lágrimas, claro, hasta lloré. Y su sherpa de Singapur, que estaba junto a mí, me observaba como yo lloraba, me observaba. Y después de esto, lo que pensé, lo único que pedí, en esta parte, en el punto más alto de la planeta, ojalá un día Bolivia sea tan grande como esta montaña, que es tan grande. Ese deseo es lo que pedí. Se dice que en la cima de la montaña no se puede permanecer más de 10 minutos, 5, máximo 10 minutos. Yo he estado casi 1 hora en la cima de montaña del Everest. Después de esto, bueno, he apuntado las 7 cimas del mundo. Ya estaba hecho Aconcagua, ya estaba hecho el Everest, ya está hecho el Gran Denali. Me faltaba Kilimanjaro de África. ¿Ya? Lo hice hace 3 años atrás ya, el Kilimanjaro. Fue un viaje un poco diferente porque es un continente donde hay mucha pobreza también, ¿verdad? Pero Kilimanjaro no es difícil técnicamente, sino el problema es que es un parque nacional. Hay que cumplir muchas reglas y no puedes ir solo. Sí o sí te obligan a tomar servicios de compañías, toman servicios personal, que tiene que acompañarte varias personas para que te lo atienda en campamento base, qué sé yo, todo esto. Estas cositas se hacen, el costo fuerte también. Pero aún así, para mí ha sido bien sencillo hacer el Kilimanjaro.
queridos amigos, Sala VIP se complace en recibir a los amigos. Estamos con la licenciada Erika Peñaranda, gerente general de FIPAS, la Feria Internacional de la Paz. Querida licenciada, bienvenida. Un abrazo grande, y a través del abrazo que te doy Verla a ti, de años y una amiga de la casa, mía propia. Licenciada, ¿qué nos tiene para esta gestión para el 2019 FIPAS? ¿Qué sorpresas? Bueno, nuevamente la FIPAS, como siempre, trabajando por los paseños, trabajando porque esta hermosa feria traiga productores pequeños, medianos, grandes, trabajando también este año por un tema muy importante, que es el tema del medio ambiente. Este año la FIPAS se viste de verde, la FIPAS tiene una temática medioambiental, porque creemos que es importante que las personas entiendan que el medio ambiente, que la naturaleza, que el agua, que los árboles es una responsabilidad de todos. Por ello, en la FIPAS este año hemos decidido encarar una campaña medioambiental. Vamos a tener a los scouts, vamos a tener a los universitarios, vamos a tener a grupos ecologistas que van a estar en las puertas ayudándonos a concientizar a la gente, a moverles su corazón y a decirles: señores, el medio ambiente es responsabilidad de todos. Aprendamos a reciclar, aprendamos a reducir y aprendamos a reusar si queremos dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, o mejor dicho, un planeta todavía vivo. Las empresas, las pequeñas, medianas empresas, ¿dónde deben acudir para poder separar su stand, para poder participar en esta feria más importante de La Paz? Así es, como dices, no solamente es la feria más importante de La Paz, sino somos la tercera feria más importante de todo el país. Nosotros, como siempre, nuestras oficinas, la Capitán Castrillo 363, ya ultimando los detalles para abrir nuestras puertas del 10 de octubre al 10 de noviembre. Como siempre, estarán empresas importantes, grandes, medianas, pequeñas, artesanos, pequeños productores que vienen desde el norte hasta el sur del país. También estamos complacidos porque vamos a tener empresas como la de los autos ecológicos, justamente haciendo gala de lo que nuestra feria va a ser ecológica, va a ser verde. Esta empresa estará en la FIPAS. ¿Cuántos stands están a disposición del público? 650 participantes tenemos en el área de industria, comercio, servicios y turismo. Bueno, licenciada, hago una invitación al FIPAS, a los pequeños, medianos y grandes empresarios y sobre todo a la población paceña a ver esta feria que en realidad nos representa como departamento, como ciudad, y está cumpliendo 18 años. Así es, son 18 años y vamos a abrir nuestras puertas del 30 de octubre al 10 de noviembre. Vamos a tener, como les decía, todos los salones del campo ferial llenos de nuestros pequeños y grandes productores. Los invito a todos ustedes a participar de la FIPAS, porque la FIPAS es de La Paz y estaremos allá con una cita. Tienen una cita los pequeños, los medianos, los grandes, el público también, niños, padres, madres, empresarios, tienen una cita con FIPAS porque la FIPAS es de La Paz. Bueno, queridos amigos, ha sido la licenciada Erika Peñaranda, amiga de nuestra casa, gerente general de la FIPAS. No lo olviden, del 30 al 10 de noviembre. Vayan al campo ferial Choquiagomarca. Ahora nos vamos con Beide. Dos damas en nuestra casa y bueno, estamos honradísimos de recibir a este nuevo movimiento, esta nueva propuesta política que si bien el PDC es un partido antiguo en Bolivia, Chi se presenta con una nueva alternativa política para nuestro país. Sean bienvenidas. Nosotros contentos después de conocer las encuestas, de conocer la aceptación del pueblo boliviano respecto a esa candidatura revelación e histórica en el país. Es una revelación histórica política.
A nosotros nos llena de mucha satisfacción el saber y el conocer que la ciudadanía boliviana está aceptando el Plan Esperanza de Chi Hyun-chung. Siendo que vemos, todo el público puede evidenciar que no hay muchas candidatas de pollera, pese a que estamos bajo un gobierno indigenista, como es el gobierno del MAS, y la plantilla de los candidatos, lo que viene a ser la lista de candidatos, no presenta mucho a personas de pollera. Bienvenida. Balikiwa, Cuyaca, Nayarat, Asiñani, Humampi, Camaraki, Jupa, Cuyacampi, Maroja, Macomantabi, Hichuroja, Majiwasatake, Jabali, importantiwa, Hichurona, Urusarakiwa, Warmina, Cana, Muntpacha, Utakpachana, Ukatnaya, Humararuntisma, Takpacha, Cuyacanacaro, y Kumaraki, Akakoyaca, Milania, Takpacha, Cuyacanacate, Uñiquisto, Canacaro. Bien, hermano, vos decías bien claro, no hay mujeres de pollera en la candidatura. Yo feliz de haber sido candidata, bueno, de lo que es del partido con el doctor Chi. Queridos amigos, estamos con el personaje, digamos, pongámoslo así en un término, más emblemático de las elecciones 2019, el doctor Chi Yung, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido, doctor, realmente es un honor tenerlo en nuestra casa en Salaví. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Como lo dije y lo reitero, el personaje más emblemático de estas elecciones. Pese a que ha iniciado su campaña un poco tarde, se posiciona en este momento en el tercer puesto en 3 departamentos de nuestro país y se posiciona en el cuarto puesto a nivel electoral, a nivel país, a nivel nacional. Queremos saber quién es el doctor Chi y sus propuestas. Muy bien, gracias. Soy doctor Chi Hyun-chung, soy boliviano, nacido en Corea del Sur. Estoy acá de mis 12 años, estoy 38 años en Bolivia, lo cual vengo ejerciendo ya mi formación académica en Colegio Bautista en Santa Cruz, igualmente en la Universidad San Francisco de Javier en Sucre. Y como médico general hice especialidad en cirugía general y investigador de pie diabético, obteniendo doctor honoris causa en medicina. Y también llegué a formar como máster en educación superior, máster en gerencia en salud pública, máster en divinidad y doctor en filosofía teológica, en counseling, en teología. Soy pastor de la Iglesia La Bendición y de misma manera tengo formación en doctor honoris causa en politología y en educación, lo cual estoy para servirle, lo cual estuve invitado como presidenciable por parte de PDC desde hace ya un mes y medio que estoy ya en una carrera política intensa. Doctor, ¿a qué atribuye el crecimiento de la preferencia poblacional en relación al doctor Chi? Tal vez al voto conservador cristiano boliviano o tal vez a una propuesta de nuevos líderes, porque consideramos acá en Salaví que es una de las únicas propuestas que presenta un joven nuevo líder profesional que tal vez responde a la emergencia política, a la emergencia democrática que hoy se presenta en nuestro país. ¿A qué, de acuerdo a su pensamiento, a qué responde el crecimiento de Chi en las encuestas? Sí, en verdad usted ya dijo todo, ¿no? Ahorita, ¿no? O sea, en realidad es eso, de que había un deseo de la población de querer transformar el país. Lo que pasa es que la noción 21F que gestionó el Cabildo y también por parte de la voto popular de 2016, el 21F, estas cosas y el cabildo de día de hoy, todas estas cosas son un conjunto de actividades del voz del pueblo donde ya lo dice que ya cierre el telón del socialismo del siglo XXI, ya no corresponde más, que ya estamos viviendo una inminente crisis económica en el país, lo cual la población ya está sintiendo en carne porque esa falsa
falsa prosperidad que el gobierno lo han gestionado a nivel internacional solamente en el cúspide de arriba, pero en realidad la población está viviendo la hambruna, la miseria, discriminación, abandono de las ciudades en el país, cosa que ahora esas voces acumuladas, el sentimiento del bolivianismo está dando la explosión mediante esta nueva opción que mediante mi persona ha sido presentada en PDC. ¿Considera Chi que en Bolivia, si en esta oportunidad no llega a la presidencia, puede existir el fenómeno como el Fujimorazo en Perú? ¿Podemos pensar que una persona de no precisamente boliviano de origen pueda producir un fenómeno como el que se da en el Perú, se dio en el Perú, un fenómeno histórico, evidentemente, sí, pero muy necesario? Sí, es muy posible que nosotros entremos, creo que ya las redes sociales y las encuestas que nosotros venimos viendo, estamos posicionando bastante fuerte, al menos en esta última semana, la población boliviana ya está, o sea, ahorita la gente ya no se... ¿Cuál es la propuesta de ya Chi? no se promulga las mediante propuestas fuertes del doctor Chi. Propuesta, bien. Lo tenemos, propuesta, idea básica, que es un gobierno facilitador y un pueblo emprendedor. Todo el proyecto se engloba en este propósito. Ahora, ¿cómo lo desenvuelvo este propósito? Sería mediante el propósito de 3 ideas fuerza que se llama cooperación, autosustentamiento y trabajo intenso. Entonces, esto se va a desarrollar mediante 3 instituciones fuertes que nosotros debemos gestionar. Primeramente, la institución de activación económica. Segundo, regularización de la justicia. Tercero, la educación. O sea, actualmente lo tienen manejado, que la educación, que la salud y el camino, cosa que en realidad es un emblema que lo traduce hacia un enmascaramiento del movimiento de la izquierda. Educación, 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 y resulta que en nuestra población, una gran mayoría de los profesionales, médicos, abogados, tienen que ir a buscar el trabajo fuera del país. Que la salud, 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 y que empieza a construir un montón de hospitales, y ahorita nuestros médicos están en la calle porque no hay indumentaria, no hay contrato, no hay buenos sueldos, y lo peor de todo, hacinamiento de la gente en los hospitales que más o menos que te puede funcionar, y otros hospitales están vacíos porque están puro infraestructura nada más, no hay indumentario interno, ni siquiera lo ha podido inaugurar, lo cual el gobierno intenta reemplazar ese espacio vacío mediante la deuda internacional, que esa deuda internacional llega a un momento del cupo donde nosotros estamos en inminente crisis económico, de 2 crisis económico que vienen inminentemente en contra de Bolivia. El doctor Chi ha sido conocido, como usted mismo lo mencionó, las redes sociales. Las redes sociales han alabado y criticado al doctor Chi en este breve tiempo de su campaña electoral para la presidencia de las elecciones 2019. Esta imagen poco ortodoxa del doctor Chi, ¿a qué se debe? Tal vez a un pensamiento un poco conservador, o tal vez a algunas opiniones que se ha vertido contra algunos sectores de la sociedad que en lo religioso. Lo que pasa es que cuando pregunta a alguien, entonces yo lo respondo, lo que es mi convicción personal, y por nada más esa cosa se ha convertido como si fuera un emblema del partido o de emblema del proyecto Chi Puede. En realidad no es eso, sino yo lo he hecho en mi presentación personal, lo que soy yo en mi convicción cristiana. Y ¿cuál es su convicción? Lo han agarrado una de esas convicciones bíblicas, ¿no? Entonces lo agarraron como alguna controversia y empezó a convertir en meme. Pero eso creo que me ayudó un poquito a hacer a conocer de que sí existe un nuevo candidato que están entrando en el escenario político. Pero la palabra del Señor habla en el libro de los Romanos que para los que son llamados por Dios y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Entonces, si es que Dios no tiene un propósito especial con mi persona y en favor de Bolivia, de que el rostro de Dios vuelva en favor de cada uno de los bolivianos, en este tiempo tan crucial, yo creo que ha llegado la hora, el Señor lo va a
lo va a utilizar grandemente en nuestros proyectos. Entonces, en un principio me he presentado como meme, puede ser que alguna cosa parezca un poco chistoso, contradictorio. Ya en estos días ya estoy entrando con la propuesta del plan de gobierno, la cual ya la población en serio ya tiene que ir enterando de qué se trata el planteamiento de este proyecto. Agradecemos al doctor Chi Yung, candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano. Me quedo con la última frase, sus valores cristianos. Lo que Dios puede prever para Bolivia. Mejores días para Bolivia. Gracias, doctor Chi, por estar presente en nuestra casa. Sea bienvenido y sea bienvenido a la política nacional. Sí, muchas gracias y vamos a seguir luchando hacia adelante.